Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, buenos días, queridos amigos. Soy Roger Hertzberger. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero agradecer muchísimo la invitación de hacer este primer programa a mis grandes amigos Ricky Gómez y Paula Guzmán, aquí transmitiendo, para varios países, en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Es un orgullo, es un placer estar con todos ustedes. Les doy la bienvenida. Manejamos diferentes horarios y va a ser entretenido, divertido, hablar de la cultura, hablar de todo un poco. Les quiero dar la bienvenida y este programa lo titulé Roger con Roger, ¿sí? Roger con Roger. Y la idea es que nos podamos divertir todos, es que podamos ver la cultura desde un ángulo en el que todos nos podamos divertir, todos podamos formar parte de este gran segmento, y me da mucho gusto saludarlos. Es una presentación, es algo hermoso estar trabajando, estar transmitiendo para ustedes. Yo estoy ahorita aquí en la Ciudad de México, a veces me muevo a otros lugares, ya les estaré yo señalando hacia dónde voy, desde dónde transmitimos, desde dónde estamos grabando, pero es algo muy, 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 muy grato darles la bienvenida a este programa. Ok, ¿quién es Roger? ¿Quién es Roger? ¿Quién soy yo? Bueno, a ver, les voy a dar un poquito de mi currículum, un poquito, ahora sí, como dice la gente, de mi hoja de libros. Miren, queridos amigos, yo realicé mis estudios en la Ciudad de México, soy egresado de las escuelas maristas, del Instituto México, del Colegio México, del Centro Universitario México, y yo me especialicé a través del programa de formación empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, allá por el año de 1987. También soy egresado de la G.L. Kellogg's Graduate School de la Northwestern University en Evanston, Illinois, en Estados Unidos, y toda mi vida me ha gustado mucho la lectura, me ha gustado mucho la historia, la escritura, la filosofía, y me considero historiador, escritor y filósofo autodidacta. A mí me ha pasado lo que a muchas personas. Ahora sí que he metido el ojo por todas partes, he curioseado, y además yo les aconsejo que seamos grandes curiosos en nuestras vidas para que podamos aprender un poquito más de todo. Roger, su servidor, se incorporó a la industria editorial en 1984, y ahí comencé a trabajar hace muchos, muchos, muchos años en una editorial que se llamaba Editorial Metódica. Ahí hice un gran, gran, gran amigo mío, que fue el licenciado Gerardo Uribe de Barros, a quien espero que, si me está oyendo, reciba un gran saludo, uno de mis más grandes amigos. Y allí estuve colaborando también con algunas editoriales como Editorial Metódica. Por ahí conocí también en aquella época personal de allá del Editorial Porrúa, en esos rumbos del centro, en esos rumbos maravillosos de atrás de Catedral. México es la ciudad de los palacios, y dentro de esos palacios está nuestro querido centro histórico, que guarda muchos, muchos tesoros desde la época, precolombina, desde la época virreinal, ¿sí? Cuando fuimos virreinato, y eso es algo maravilloso, ¿no? Por ahí comencé en la parte de ventas, en la parte comercial. Era yo muy pequeño, y de repente mi papá me dijo:
¿sabes qué, Roger? Yo no quiero gente floja aquí en la casa, así es que, por favor, quiero verte activo, así es que consíguete algo de provecho. Y entonces, de repente llegué yo a Luis González Obregón, ahí, como les comento, atrás de Catedral. Llegué a las oficinas de Editorial Metódica a platicar con mi gran amigo Gerardo Uribo, que hace tiempo que no lo veo, y de repente, pues me empezó a platicar de los libros, empezó a platicar, claro, desde el punto de vista comercial, y además él es uruguayo, ¿no? Entonces, de repente le dije, me empezó a platicar de los libros y me dice, oye, Roger, dice, aquí necesitamos mucha gente, dice, que nos ayude, dice, ¿quieres trabajar? Dice, has caído en blandito, ¿no? Y le digo yo, bueno, sí, eh, ¿y qué es lo que podría yo hacer aquí en este lugar? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí con ustedes? Y me dice Gerardo, mira vos, dice, lo primero es, ponte a trabajar, dice, ponte a trabajar, que aquí tenemos muchos libros que vender. Y yo le pregunté a Gerardo, le dije, oye Gerardo, ¿y los libros se venden? Yo un poco escéptico, y me dice Gerardo, vos, dice, qué bueno que tú piensas como la mayoría de la gente, dice, qué bueno que piensas que los libros no se venden, dice, así tenemos menos competencia. Yo siempre he pensado, queridos amigos, queridas amigas, siempre he pensado que no debemos dejar que pasen las oportunidades sin que podamos visualizarlas, sin que las podamos aterrizar. Creo que debemos de aprovechar las oportunidades que se nos presentan en la vida. Y en esa ocasión dije, bueno, hacia mí mismo me hice una reflexión y dije, oye, Roger, los libros, no vaya a ser que, a ver, no dejes ir esta oportunidad. Lo pensé en ese momento. Dije, no vaya a ser que esto sea el futuro de tu vida, algo que te guste, algo que te haga sentir pleno y lo estás desperdiciando. Así es, queridos amigos y amigas, no dejemos pasar las oportunidades, tomemos las oportunidades, hagámosle frente y seamos personas de retos, seamos personas que luchemos por salir adelante en lo que se nos vaya presentando. Hace muchos años mi papá me dijo, a ver, Roger, aquí en la vida hay dos decisiones muy importantes. ¿De qué vas a vivir y con quién vas a vivir? Me dijo, fíjate muy bien, porque lo ideal es que esas dos decisiones te acompañen. Lo ideal es que esas dos decisiones en tu vida marquen el que seas feliz y el que hagas las cosas bien. Y fíjense que yo siento que eso es algo muy importante. De qué vivir y con quién vivir son decisiones muy grandes en un ser humano que no debemos de tomar a la ligera. Así es que en ese momento pensé, ay, dije, no vaya a ser que esto sea lo que yo he buscado tanto desde algún tiempo para poder trabajar. Por supuesto, yo estaba muy jovencito, ¿no? Tenía yo 10 y tantos años, 17 años, 16 años, pero dije, bueno, no vaya a ser esto que sea el futuro de mi vida y luego me arrepienta por no haber tomado esta oportunidad. Y así entré al maravilloso mundo de los libros. Ahí conocí personas extraordinarias, luego me fui rodeando de más personas. Y hay un dicho que dice, pues dice, tonto que no pregunta no aprende. Y yo me aprendí muy bien ese dicho y dije, pues me tengo que volver preguntón. Entonces comencé a preguntar, me volví un gran curioso y de empezar a vender libros y además la primera lección la tomé yo con un maestro que tuve, me acuerdo muy bien de su negocio Ediciones Culturales S.A. de CB, Fernando Silva, y me acuerdo que cuando salimos a la primera lección de ventas, lo primero que hizo pues fue llevarme a que me boleara los zapatos. Y yo dije, bueno, pero a ver, ¿cómo bolearme los zapatos si lo que quiero es empezar a vender libros, ¿no? Después entendí
que la imagen es muy importante y esa era la primera lección que me estaba enseñando Fernando. Y ¿saben qué? Hay un dicho que dice, cómo me veo, cómo me siento. Y el sentirse bien con uno mismo es muy importante. Así es que la primera lección la tomé boleándome los zapatos ahí en la calle, pues que era Donceles, en la calle de Donceles, ahí muy cerquita de Luis González Obregón, cerca de la Plaza de Santo Domingo. Para las personas que no conocen ese lugar, que nos están escuchando en otros lugares, en otras localidades, he de decirles que estas calles se ubican a 2 o 3 cuadras del centro histórico, vamos, del Zócalo, de la ciudad capital de nuestro querido México. Vamos, está rodeado de edificios coloniales, de edificios emblemáticos. Muy cerca de ahí, bueno, está Zócalo capitalino, está la catedral, como ya lo mencioné, está el Palacio de Correos, un poquito más lejos, pero que tiene mucha tradición, que tiene mucha historia. Claro, más alejado de Bellas Artes, pero sí, cerca de Palacio Nacional y cómo no, también de la Plaza Mayor, ¿no? Que está ahí precisamente en esos lugares ahí cercanos. En esa época comencé yo en la industria editorial, en la parte de comercialización, y de repente comencé con un sistema de ventas que se llamaba Canvaseo. Íbamos a los escritorios en esa época a ofrecer libros, a ofrecer enciclopedias, y fue una época preciosa en la que yo aprendí muchas cosas que me enseñaron a amar la llave de la vida, del éxito de una persona, que es la información que tienen los libros, verdaderas máquinas del tiempo que nos hacen crecer, que nos hacen soñar, que nos hacen ser, que nos hacen divagar, en fin. Y empecé leyendo libros. Me encantó. De repente en mis tiempos libres empecé a hojear el famoso Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la Nueva España, wow, y empecé a entrar en sus historias, el Cid Campeador, por ahí una edición infantil, ¿no? De Don Quijote de la Mancha, wow, nuestro emblemático obra que nos heredó don Miguel de Cervantes Saavedra, y la cual hemos disfrutado en tantos formatos, bueno, claro, por supuesto, la obra original, ¿verdad? Escrita en el español antiguo que utilizó, porque además los idiomas van evolucionando, ¿no? Si leemos, por ejemplo, el poema del mío Cid, eh, Rodrigo Díaz de Vivar, nos vamos a dar cuenta que conforme va pasando el tiempo, los modismos, las letras, la lexicología, el léxico cambia, y además, junto con su acervo cultural, vamos convirtiendo los libros en verdaderas máquinas del tiempo. Podemos vivir muchas vidas con los libros, podemos gozar, podemos disfrutar, son nuestros grandes maestros. Cuando no sabemos, son nuestra gran compañía cuando estamos solos, y además forman parte de ese lazo de unión entre padres e hijos, y que ya hablaremos más al rato de padres e hijos, entre amigos, entre matrimonios, y existe la famosa disciplina que se llama la biblioterapia. Vamos, no toda la gente conoce la biblioterapia, pero cuando leemos un libro, solos o acompañados, ya estamos entendiendo y concibiendo y allanando ese espacio que se llama biblioterapia. Eso es una cosa extraordinaria. Me puse a trabajar durante mucho tiempo, y entonces fundé una empresa que se llamaba, sí, ya, iba a decir y se llama, no, se llamaba Comunicación Alia e Interalia Editorial, con algunos grandes amigos y un primo que quiero mucho, que hace mucho tiempo que no veo, Martín Tamés, una extraordinaria persona, que bueno, hace mucho tiempo que no veo,
y nos pusimos a trabajar, nos pusimos a dar pláticas de concientización literaria, de lo importante que eran los libros, y todo esto desde el punto de vista comercial, pero poco a poco el libro y todas sus ventajas y todos sus beneficios fueron entrando en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi esencia, en mi cuerpo, en todas partes. Y así comenzamos, ¿no? Poco a poco comencé yo a trabajar esta situación de los libros, comencé a avanzar, bueno, en alguna época colaboré también con la famosa y maravillosa editorial mexicana, el Fondo de Cultura Económica, que además estuve representando al Fondo de Cultura Económica en Texas, y por ahí estuve trabajando con cónsules, con consulados, en ferias hispanas, representando al Libro de México, en aquellos lugares de los Estados Unidos de América, y me da muchísima risa, ¿no? Porque tengo algunos amigos tejanos que les digo, oye, ¿tú eres americano? Y me dicen, no, yo soy tejano, ¿no? Están muy orgullosos de Texas, y eso es algo maravilloso. Bueno, pues por ahí anduve en Texas, en ferias, en conferencias, representando al Fondo de Cultura Económica, a los escritores mexicanos. Bueno, en aquella época, muy respaldado, bueno, le tuve un gran aprecio a una persona que me abrió las puertas de su amistad, de su cariño, de su aprecio, y además, bueno, las cosas se ganan, y desde aquí reconozco al licenciado don Miguel de la Madrid Hurtado, que para mí fue toda una escuela y una institución en la parte educativa. Me dio la oportunidad el licenciado de ayudar, de colaborar con él en ferias nacionales, en ferias internacionales. Claro, yo siempre en la parte externa, nunca estuve incorporado yo ahí al Fondo de Cultura Económica, no fui, ahora sí que no fui empleado del fondo, pero era yo colaborador, y el licenciado de la Madrid, al conocer mis inquietudes, pues me dio las facilidades. Me dijo, Roger, la cultura y la promoción de la lectura y del libro no se le cierra a nadie, y bueno, desde aquí, en donde quiera que esté, mi querido licenciado don Miguel de la Madrid, presidente en aquella época del Fondo de Cultura Económica, y además expresidente de nuestra muy amado México en alguna época. ¿Cómo le tocó al licenciado de la Madrid? Por cierto, ahorita me estoy acordando, ese famoso temblor del 85 que tanto cimbró a nuestro querido México, pero que además ahí muchos mexicanos entendimos que somos hermanos de una misma patria, y que es una patria que debemos de enaltecer. A ver, aquí hago votos para todos los amigos de los países que nos están escuchando, a que nos unamos en nuestros países, a formar un brazo común, y que podemos ayudarnos y podemos salir adelante. A ver, vamos a olvidarnos de afiliaciones partidistas, políticas, ideológicas. A ver, yo digo, vamos a volvernos hermanos en la lectura, ¿no les parece? Es importante que nos culturicemos, es importante que aprendamos. En muchos lugares del mundo estamos inconformes. Unas personas dicen, yo no estoy conforme en la forma en la que mi país se conduce. Aquí quiero hacer una aclaración, queridos amigos, en esta presentación del programa de la cultura con Roger. Yo soy una persona política, nunca voy a apoyar un partido político, apoyo ideologías correctas, pero jamás me he ido por tendencias políticas ni religiosas, independientemente de que yo me eduqué en escuelas maristas, y reconozco que tengo la gran fe marista, a la cual le rindo, bueno, toda mi devoción. Pero para efectos de este programa, para efectos de estar con ustedes, vamos a dejar a un lado todas esas ideologías políticas, religiosas, ideológicas, y vamos por la cultura. Vamos pensando que los libros nos pueden abrir una luz en el camino, en donde todos los que habitamos nuestro gran mundo
nuestro planeta, nuestros países, nuestras localidades, podemos tomar mejores decisiones y de eso se trata. Como yo lo decía hace rato, hay personas que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi país. A ver, nosotros, cuando menos los que vivimos en países libres y democráticos, tenemos la facilidad, el poder de la pluma y de la escritura para tomar nuestras propias decisiones. Entonces, es muy importante, queridos amigos, desarrollar el hábito de la lectura, desarrollar el hábito, ¡hey! Algo muy importante, la comprensión lectora. Cómo les doy lata yo a mis amigos cuando doy mis pláticas de México Progresa Leyendo. Ya les voy a platicar de esto un poquito más adelante. Cómo les doy lata con la comprensión lectora, ¿no? No es entender a veces lo que leemos, también se vale discernir, estar o no estar de acuerdo. A veces la comprensión lectora también es importante, a veces te enojas con el texto o a veces estás de acuerdo, todo forma parte de la comprensión lectora. Eso es muy importante. Poco a poco me empecé a enamorar de los libros, poco a poco comencé a desarrollar estas ferias en los Estados Unidos, por ahí, como les comentaba, como les comento, pues estuve en varios foros hispanos y además con el tiempo me empecé a integrar a ser parte bueno, he sido asesor de las bibliotecas en Estados Unidos. Hemos creado programas literarios, hemos creado programas de integración lectora, hemos organizado actividades en diferentes bibliotecas de Texas. Bueno, mis grandes saludos para mis grandes amigos directores de las bibliotecas de Texas, de Brownsville, de McAllen, de Harlingen, de Edinburgh, del sur de Texas, de Dallas, de Houston, de San Antonio. Bueno, qué maravilla todas esas bibliotecas a las que he llegado. Algunas no las he visitado desde hace tiempo, pero hemos desarrollado extraordinarios trabajos ahí. Y la bandera de México estuvo en la Texas Library Association, y a veces me sentía un poco solo porque era la única bandera que había, pero México estuvo presente en las ferias de la Texas Library Association, en donde en algunas ocasiones me han dado la oportunidad de colaborar, en donde he sido asesor hispano en estas regiones, y en donde ha sido bello, bello, bello trabajar para esa comunidad, no solamente hispana, pero también, digo, no solamente mexicana, sino hispana, ¿no? He conocido personas de Centro y de Sudamérica que aprovechan los recursos de las bibliotecas en Texas, y así me comencé a incorporar en toda esta parte bibliotecaria del estado de Texas, desarrollando y creando con experimentados bibliotecarios norteamericanos, pues lo que les comentaba hace rato, programas, seminarios y proyectos culturales que nos han acercado y que nos han motivado a tener mejor textura humana en esta parte de Texas, ¿no? Ha sido bello. Esto lo desarrollé más o menos desde el año 2005. Estoy hablando de mí porque, bueno, ustedes, estoy teniendo el honor de llegar a ustedes, y además deseo saber que sepan quién está atrás de este micrófono, ahora sí que de este lugar de comunicación, que lo vamos a hacer divertido y que lo vamos a hacer dinámico. Pues tuve la fortuna en el año 2006 de pisar por primera vez la Biblioteca del Congreso en Washington, y de repente di una conferencia entre congresistas y líderes hispanos con un tema que se llamó La educación en México y su influencia en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, cómo llegan los mexicanos, cómo llegan los hispanos a los Estados Unidos, con qué grado, con qué nivel cultural, y cómo impacta esto en su rama laboral, en su rama productiva, ¿no? Esto es algo muy importante porque en la parte de México y bueno, de Latinoamérica, de Centroamérica, vivimos mucho de las remesas de nuestro querido llamado país vecino. ¿Y por qué no va a ser querido llamado si también de ahí en muchos hogares tenemos el sustento de lo que
de lo que los migrantes mandan a sus casas para que en México y en Latinoamérica podamos tener educación, podamos tener alimento en nuestras casas. Bueno, desde aquí un gran saludo a mis grandes amigos hispanos que son usuarios de bibliotecas públicas en Estados Unidos y en donde además, bueno, les voy a decir algo, mañosamente he metido, bueno, o he incorporado libros en español técnicos para que se capaciten, para que hagan mejor su trabajo, para que vayan esos hispanos llenos de curiosidad a las bibliotecas americanas a buscar libros técnicos y hagan mejores sus trabajos, jardinería, a ver, gentes que trabajan en las granjas, en los ranchos, en las maquiladoras, y ahí he incorporado y he convencido a mis amigos bibliotecarios americanos para que adopten estos libros en español. Y ya saben, yo del otro lado, acá del lado de los usuarios, animando a los mexicanos y a los latinoamericanos, ándale, vayan a las bibliotecas, vayan a aprender, vayan a capacitarse. Yo creo mucho en la educación autodidacta. La educación autodidacta es muy importante, y de hecho yo soy autodidacta, historiador, filósofo, escritor, autodidacta. ¿Saben qué? En la actualidad estamos llegando otra vez a esa parte autodidacta, ¿saben? No sé si ya se dieron cuenta. De repente dices, voy a hacer un pastel 3 leches o voy a hacer un flan y pones un tutorial. Es educación autodidacta, eso se los aseguro, Otra cosa, voy a arreglarle al coche el asiento, el cinturón de seguridad, no sé cómo se utiliza, ¿cómo le llaman? Lo del overdrive del coche, porque eso sí, queridos amigos, jalón de orejas. Tengo muchos amigos que compran automóviles desde económicos hasta más caros y poca gente tiene la delicadeza de abrir el instructivo, y eso aunque les ha costado una fortuna el automóvil, el coche. Y ya no se vayan más lejos, los enseres domésticos, las señoras que tanto nos atienden, nuestras esposas, llegan, o nosotros mismos, a ver, sacamos la licuadora de la caja, la conectamos y empezamos a jugar con las velocidades. Debemos, y siempre lo voy a insistir, alentar para mejorar nuestras vidas el hábito de la lectura. En 2007, llegando otra vez al tema en el que me estoy presentando, me invitaron a la librería legislativa en el Capitolio de Austin, y ahí di una conferencia que me gustó mucho, que además, bueno, acabé llorando yo con esa conferencia, porque fue muy emotiva. Y esta conferencia se llamó México, su cultura y su gente, grandeza de exportación. Bueno, fue algo maravilloso en esa época. Yo al recorrer diferentes bibliotecas en los Estados Unidos me di cuenta que nuestros ciegos en español estaban pues abandonados en la lectura. Y digo ciegos porque me merecen todo mi respeto, porque así se clasifican ellos. Hace mucho tiempo llegué yo en México al Instituto Nacional de la Ceguera y no sabía yo cómo dirigirme hacia ellos, y una persona inteligente me dijo, Roger, nosotros somos ciegos y así lo aceptamos y así te agradecemos que nos llames. Con todo respeto para mis queridos amigos ciegos, bueno, en el 2009 recabé más de 5,000 libros en braille, en español, y por ahí hicimos una campaña de donación a varias bibliotecas en Estados Unidos, y fueron de los primeros libros que entraron en braille, o quizás, no sé, a estas alturas pienso que a lo mejor son los únicos, y que favorecimos a nuestros amigos ciegos hispanos en los Estados Unidos, una gran comunidad que yo quiero y que respeto mucho, y que si tenemos personas que nos están escuchando, desde aquí les mando un abrazo con todo mi cariño, con todo mi respeto y con todo mi corazón.
así como a todas las personas que nos están escuchando con capacidades especiales y que son consentidos, pero que son personas que nos ponen una muestra de valentía en su forma de vivir y de afrontar la vida. Bueno, siempre me ha gustado la escritura, siempre me ha gustado la escritura, siempre me ha gustado el altruismo, y en 2018 soy el presidente fundador de la Asociación Civil México Progresa Leyendo AC. A ver. Esta es una asociación civil que no tiene fines de lucro. ¿Y cómo surge esta asociación civil? A ver, aquí voy a omitir algunos datos, pero voy a contar la historia. Hace varios años salgo de la Ciudad de México a una ciudad tejana, no voy a decir el nombre, digo, aunque respeto todas las ciudades tejanas y además no tiene nada de malo lo que voy a contar, pero a mí sí me da un poquito de pena. Y salgo a una ciudad tejana con la meta de colaborar en la organización de la Semana Hispana. Me voy en coche desde la Ciudad de México hasta esta ciudad tejana. Llegué con Pedro, mi chofer, tengo un chofer, tengo una persona que me auxilia, que me ayuda, porque recorremos muchas carreteras tejanas y obviamente carreteras de México, Tamaulipas. Un saludo a Tamaulipas, yo soy tamaulipeco. Por cierto, un saludo a mi querido pueblo amado, Santander Jiménez, Tamaulipas, que tiene su historia. En aquella época fue la capital del estado, la provincia del Nuevo Santander. Bueno, ya después contaremos la historia, en donde fue fundado, colonizado por el conde de Escandón y Llera. Esa ya es otra historia, pero llegamos a la Biblioteca de Texas a colaborar con la Semana de la Hispanidad. Llegamos, ya saben, como buenos mexicanos, rozando el tiempo de la cita, pero yo siempre me he caracterizado por ser puntual o por tratar de serlo al máximo. Eso es un gesto de cultura para las personas que nos rodean. A ver, vamos a promover la puntualidad de lo que hagamos y de lo que digamos, y vamos avanzando un poquito más en nuestro yo interior, ¿no? Cuando llegamos a tiempo a un lugar, no pensemos en la demás gente, pensemos en nosotros como disciplina. La puntualidad es muy importante. Pues bien, llegamos a esta biblioteca y Pedro y yo buscando, le digo, Pedro, ¿en dónde nos podemos estacionar? ¿En dónde nos podemos estacionar? Ay, Pedro, le digo, ya estamos sobre la cita. A ver, como no había estacionamiento en la parte de enfrente de la biblioteca, le dije a Pedro, a ver, ¿sabes qué? Vete a la parte de atrás. Y bueno, ya llegamos a la parte de atrás y no sé si algunos de ustedes han visto, los que conocen, los que están en Estados Unidos, en Texas, bueno, esos contenedores de basura grandes, ¿no? Bueno, pues le digo a Pedro, ahí hay lugar en donde están los contenedores de basura. Por favor, Pedro, estaciónate ahí, ya tengo muy poco tiempo. Pedro se estacionó enfrente de un contenedor de basura y de repente, ¿qué creen? Que voy viendo que va saliendo de la biblioteca, de la parte trasera de la biblioteca, un pequeño vehículo, un vehículo pequeñito que traía una pala como esos de vehículos grandes que se utilizan en la construcción para sacar la grava y la arena, no sé si lo ubican. Pues uno de esos, creo que les llaman Bobcats o Bobcat. Bueno, la situación es de que voy viendo que sale un Bobcat de la parte trasera de la biblioteca y de repente voy viendo que traía libros. Ay, queridos amigos, voy viendo que se va dirigiéndose hacia los contenedores de basura. Y yo ahí sí admiro mucho a mis amigos de Greenpeace, ¿no? Ahí sí los admiro mucho y les mando un abrazo a todos mis amigos ecologistas,
Un abrazo por todo lo que hacen por la ecología del planeta. La lectura es ecología, queridos amigos. La lectura es ecología y vamos a hablar de ecología y de muchas cosas culturales que van a rodear este programa y que además los voy a invitar a participar. Quien quiera participar en el programa también se va a poder comunicar conmigo porque es un programa de todos para todos. Pero bueno, va saliendo este pequeño vehículo de la biblioteca y como les comento, así como en esa parte de Greenpeace, me puse así como cuando de repente llegan, ya saben, ¿no? Se pone una canoa enfrente de un transatlántico porque va a pasar una ballena. Y así me puse yo enfrente del bote del contenedor de basura. ¡Ey! Le dije, ¡ey, ey, ey, ey! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Lo que trae ahí son libros. Y me dice esta persona, a ver, amigo, quítese usted de ahí, por favor. Usted está interrumpiendo y yo voy a tirar al trash los libros. Quítese, por favor, de ahí. Se lo estoy suplicando. De repente vi mi reloj, dije, ya vamos atrasados. Y bueno, dije, ya veré este asunto en otro momento. Queridos amigos y amigas, la sala de juntas estaba en un segundo piso. Ahora sí que valga la redundancia, ¿verdad? Pero subí al segundo piso y de repente ya ahí llegué a tiempo. Llegué, fíjense, un minuto antes de comenzar con la plática y me estaba esperando ahí, me estaban esperando, nos reuníamos la directora del sistema de bibliotecas de esa ciudad, el mayor, el alcalde, el cónsul de México en aquella localidad, estaban algunos medios de comunicación, estaba radio, estaba la prensa escrita, estaba un canal de televisión local y además poniéndonos de acuerdo para la Semana de la Hispanidad de esa ciudad tejana. Yo no dejaba de pensar en los libros, no dejaba de pensar en ellos. Finalmente ya nos pusimos de acuerdo. Yo me puse de acuerdo con el stand de libros en español que íbamos a promover en aquella feria. Por cierto, por ahí traía yo 2 invitados escritores mexicanos, amigos míos, que nos han hecho el favor de acompañarnos a varias ferias y que me hicieron el honor el tener el honor de acompañarlos a ellos. En fin, ya después les platicaré de estos 2 escritores, es una sorpresa, probablemente los tengamos aquí en el programa. Y cuando se terminó la plática, inmediatamente abordé a la directora del sistema de bibliotecas de aquella ciudad y le dije, oye, estoy muy preocupado. Fíjate que llegué a la junta, me estacioné en la parte de atrás y de repente salió un vehículo y dispuesto a tirar los libros de aquí, de la biblioteca. ¿Cómo es posible? Y me dijo ella, Roger, no te preocupes. Esos libros no se van a desperdiciar. Esos libros se van al recycling, los van a reciclar. Y le dije yo a ella, ¿pero por qué no los donan? Nosotros, por ordenanza de la ciudad, tenemos prohibido donar libros. Así es que los libros se van al trash, a la basura. Ah, caray. Pues, ¿qué creen? Que algunos compañeros míos de la plática estaban, ya ansiosos de poder contestar las entrevistas de los periodistas, ya saben, de la prensa, de la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, hay personas que les encantan robar ahí pantalla, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y yo, la verdad, estaba pensando nada más en los libros. Y me dice ella, oye, Roger, pero no te preocupes, esos libros ser libros muy viejos, necesitamos actualizarlos, nosotros necesitamos new editions,
nosotros necesitamos actualizar esto, no te preocupes, son libros que ya no sirven. Pero eso sí, si alguien los quiere sacar de la basura, los puede sacar y se los puede llevar. Nosotros, por ordenanza de la ciudad, tenemos prohibido donarlos. Ah, caray. Pues, ¿qué creen? Que yo en el momento en el que pude, me salí de la reunión, de la junta, y me salí de la biblioteca, de la library. Y ya iba yo volado, corriendo, esperando que no llegara el camión de basura, porque probablemente en cualquier momento llegaría y esos libros se iban a ir irremediablemente a la basura. ¿Saben que ahí me acordé yo de la película de Superman? No sé si alguien vio la película de Superman, aquella película ya muy viejita. Bueno, yo la única que vi, me ha gustado más leer que ver películas, pero bueno, una película ahí, creo que el actor era Christopher Reeve, bueno, no me acuerdo, un actor que se iba quitando el saco y la corbata y se iba ya quitando todo el atuendo para ya volar como Superman. Bueno, bajo a donde estaba Pedro, mi chofer, bueno, mi colaborador, mi compañero de trabajo más que todo, y de repente me voy acercando al coche y con la mano izquierda, con la mano derecha quitándome la corbata y con la mano izquierda, Pedro, por favor, ve acercando el coche. ¿Qué sucede? Acércalo, ponlo aquí, ponlo, ahora sí que la cajuela ponla enfrente del contenedor de basura y ¿saben qué, amigos? Aventé la corbata, aventé el saco, aventé la camisa, me quedé en camiseta y vámonos para adentro de clavado, adentro del contenedor de basura. Bueno, era verano, verano tejano, 40-41 grados. Adentro del bote de basura, bueno, del contenedor de basura, Pedro escuchando ja, 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 ji, 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 ji. Yo estaba riéndome. Y me dice Pedro, disculpe, maestro, me dice, ¿usted se siente bien? A mí siempre me han dicho maestro o profesor. Le digo, sí, Pedro, ¿por qué? Ja, 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 ja. Yo estaba, ¿saben qué? Sentado así, en cuclillas, bueno, así sentado, cruzando las piernas, leyendo los títulos que había la Public Library tirando a la basura. ¿Y saben qué sucedió? Que de repente estaba yo leyendo, a ver, El Periquillo Sarmiento de Joaquín Fernández de Lizardi, y escuchando la voz de la directora diciendo, esos libros están muy viejos, bueno, necesitamos new editions. Y yo decía, hay que actualizarlos. Y yo estaba leyendo también El laberinto de la soledad de nuestro querido y gran maestro, a quien tuve el gusto en alguna ocasión de saludar y de platicar con él muy brevemente, Octavio Paz. Estaba yo viendo libros de Octavio Paz. A ver, el coronel no tiene quien le escriba, del talentoso y maravilloso y aclamado, justamente aclamado Gabriel García Márquez. Y yo pensaba, estos libros requieren actualización. A ver, decía yo, ¿cuándo va a venir el maestro Octavio Paz y Gabriel García Márquez a actualizarlos? Independientemente de que nuestros queridos maestros ya no están y nos dejaron su herencia, esos trabajos fueron tan extraordinarios que queriendo actualizarlos, estaríamos cometiendo un gran error si les quisieran poner una coma o un punto más. Definitivamente hay obras que ni el mismo autor tiene derecho a actualizar. Son libros que ya no se deben de tocar porque forman parte ya de una herencia literaria para todos, para la humanidad entera. Finalmente, y se nos está cortando el tiempo, les comento que le dije a Pedro que por favor, a ver, Pedrito, abre la cajuela. ¿Y saben qué sucedió? Pues van los libros para adentro. Vámonos.
todos los libros en español que pudimos rescatar, que fueron muchísimos. Nos faltó espacio para meter libros y les voy a decir que llevábamos la cajuela de un coche grande, y no voy a decir marcas porque aquí no estamos para hablar de marcas de coches, pero era un coche de esos americanos grandes con cajuela tremenda. ¿Saben qué? Metimos los libros a la cajuela y el coche iba sentado completamente, y de esa ciudad tejana hacia la frontera mexicana para atravesar por mi querido hacia Reynosa, Tamaulipas, y llegar a tierras tamaulipecas. Un abrazo y un beso a todos mis paisanos de la comunidad tamaulipeca, grandes hombres, al igual que en toda la República Mexicana de norte a sur. ¿Y qué creen? Que llegamos a la aduana, pasamos la aduana americana, llegamos con nuestros queridos paisanos allá a Reynosa, y me decían los aduanales: a ver, amigo, baje todos los libros que trae usted ahí en el coche. Le digo: ¿pero por qué son libros? Dice: por favor, señor, ¿qué es lo que usted pretende traer en este coche? Si nosotros, ya saben, ¿no? El lenguaje del mexicano, somos coloquiales, no nos chupamos el dedo. ¿Quién va a traer, a quién se le ocurre traer libros usados de Estados Unidos, sobre todo en español? Digo: pues a mí. No, amigo, a ver, ¿qué es lo que trae? Total, entre Pedro y yo, y con corajes, pero bueno, acatando la disposición de nuestras autoridades aduanales, ahí nos tienen sacando los libros. Y fueron por el famoso Canine, que en México es el perro que les ayuda, en Estados Unidos es el Canine. Bueno, algunos canines, algunos perros tienen hasta grados. Hay canines que son tenientes, que son coroneles, que son capitanes. Bueno, acá en México pasaron al famoso perro de muestreo para ver si teníamos o traíamos alguna situación ilícita, que no encontraron. Y finalmente, ya después de aguaceros, porque nos tocó lluvia, los libros ya se nos estaban mojando, y finalmente los echamos en el coche para llegar a territorio mexicano y poner esos libros a salvo y utilizarlos. A ver, les voy a decir una cosa. Aquí comienza México Progresa Leyendo hace muchísimos años, muchos años, pero que a partir del 2018 le dimos forma y ya aterrizamos a México Progresa Leyendo como una asociación civil sin fines de lucro. ¿Y saben qué? Llegué a Ciudad Victoria en esa noche, sí, llegamos de noche, bajamos los libros, algunos un poco mojados. Llegamos y como bebés sacamos a cada uno de los libros para ponerlos ahí en la sala, en el comedor de la casa de ustedes, ahí en Ciudad Victoria. Y ¿saben qué, queridos amigos y amigas? Los clasificamos al día siguiente. Algunos de ellos estaban un poquito dañados, pero eran útiles. Nos pusimos a rehabilitarlos. Y ¿saben qué? Yo me encontré allí en Ciudad Victoria una persona que en esa época trabajaba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ahí en bibliotecas, y nos ayudó también a rehabilitar esos libros. Muy bien, pues ya rehabilitados, comencé con la labor de distribuir estos libros en los lugares en los que más consideramos que hacían falta, y ahí comenzó a darse forma México Progresa Leyendo. A mí me gusta mucho el campo, a mí me gusta mucho la campiña tamaulipeca, bueno, en todas partes México, qué maravilloso y qué bonito es, en toda la extensión de su territorio, en Nuevo León, en Coahuila, en Oaxaca, en Yucatán, en Querétaro. No voy a mencionar estados porque miren, voy a acabar brincándome algunos estados,
pero un beso y un abrazo a todo el territorio nacional, a todos los hispanos que nos están oyendo. Tampoco voy a mencionar los países hermanos latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, porque voy a cometer una omisión, pero todos son queridos y he conocido a la mayoría de estos países en varios viajes. La situación es de que decidí comenzar a clasificar los libros y empezamos a poner en marcha las bibliotecas comunitarias, que a la fecha tenemos 16 bibliotecas comunitarias en zonas marginadas, pero no por otra cosa, sino porque hay comunidades en donde no hay luz y no hay internet en este pleno siglo XXI y en pleno año 2022. Entonces empecé a visitar algunas poblaciones, empecé a visitar algunos poblados así aislados, y con fíjense, yo he llegado a caballo a estos lugares. Yo soy un apasionado de la fiesta mexicana, he practicado la charrería, soy charro desde que yo era muy jovencito, y en los caballos, ahí hemos llevado en el lomo de las mulas y de los caballos los libros de México y sus escritores. Y otra cosa, la gran fortaleza de nuestro gran querido México y siglo XXII es que, a diferencia de hace 100 años, en la actualidad el 90% de la gente sabe leer. Ojo, saben leer, sabemos leer, pero no tenemos el hábito de la lectura. Es más, hace cuántos años que no se leía tanto como se lee ahorita. Ahorita la gente está en el internet, está en las redes sociales, nunca se había leído tanto, pero a ver, ojo, lectura de calidad, vamos por lectura de calidad, que es lo más importante. Así es, queridos amigos, que nació México Progresa Leyendo. Tenemos una página para que nos visiten, www.mexicoprogresaleyendo.org. Se lo repito, www.mexicoprogresaleyendo.org. Hemos llegado a poblaciones con alambre quemado. Es más, mis primeras bibliotecas las hice, las primeras, y seguimos así, con guacales de madera, en donde, ya saben, guardan las frutas y las verduras. Pues hagan de cuenta que yo llegué a Ciudad Victoria, conseguí cajas de madera, las pinté de colores, las uní con alambre quemado, conseguí 1 o 2 mesas de plástico con algunas sillas, ya saben, láminas, de esas láminas para galvanizadas, mecates, palos, y ¿saben qué? Pusimos, como les comento, 16 bibliotecas comunitarias. A la fecha damos cursos de alfabetización, talleres de comprensión lectora. También tenemos bibliotecas en asilos y en orfanatos. Por cierto, acabamos de inaugurar una biblioteca, a la fecha que estoy ahorita grabando este programa de radio. Acabamos de inaugurar una. Un saludo para mis amigos de Mano Amigo a Mano Anciana, que ahí acabamos de inaugurar una extraordinaria biblioteca de México Progresa Leyendo, y allí estuvimos. Un saludo para mis queridos amigos del patronato, para todos los que trabajan ahí en la biblioteca, y vamos a asilos, a orfanatos, promovemos la lectura, recibimos donaciones de libros, y bueno, en especie, y ya después los iré enterando. Y vamos a poco a poco a ir detallando todo esto de México Progresa Leyendo, que este programa va dedicado a los beneficiarios, a los benefactores de México Progresa Leyendo, y va dedicado a todo nuestro querido México. Bueno, les voy a comentar algo antes de terminar el programa. También soy escritor y escribí el programa de lectura compartida Padres e Hijos. A ver, para rescatar el protagonismo
de los padres en la vida de los hijos, y eso se los voy a contar en el próximo programa. Vamos a tener varios programas, nos vamos a divertir, vamos a tener cultura para todos, de todo, pintura, arquitectura, libros, música. A ver, los tamales son cultura, también son cultura. Los vamos a tener presente, los tamales, nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir. Hago un llamado a todos los actores culturales de la ciudad, acérquense conmigo y les damos un espacio para que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias, sus inquietudes. Por ahí vamos a tener algunos amigos que hacen graffiti. Yo de repente dije, oye, el graffiti, ¿cómo? Bueno, forma parte de la cultura. Vamos, la poesía callejera, el organillero, cómo preparan los michotes, un platillo típico de México, dónde nacieron los burritos que comemos a veces en Estados Unidos. Vamos a entrar en muchos temas, vamos a entrar en muchos dimes y diretes. El programa lo hacemos todos. Estos son micrófonos de la comunidad para explayar lo que quieran en base a la cultura. Próximo programa, voy a detallar el programa de lectura compartida padres e hijos que yo personalmente escribí para ustedes. Vamos a tener al primer invitado, que es una gran sorpresa y que va involucrado con la música que da inicio a este programa. La música que da inicio a este programa es creación de nuestro querido amigo Jorge Pastor, a quien le mando un abrazo, le mando un saludo. Lo vamos a tener por aquí, uno de los grandes y extraordinarios músicos y compositores de México, al que le quiero rendir tributo. Y por ahí tenemos muchas sorpresas literarias y en todos los segmentos culturales. Les mando un abrazo, les mando un saludo. Gracias a mi amigo Ricky Gómez, a Paula Guzmán. Gracias a Radio Pasión, que me da la oportunidad. Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos. A mi gran amiga Claudia Zúnsolo, por invitarme a colaborar con ellos. Y vamos hacia adelante, vamos a echarle ganas. El programa lo hacemos todos. Y muchas gracias, queridos amigos. Los espero en el próximo segmento de Con Roger en la Cultura, de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Muchas gracias, queridos amigos, y seguimos en contacto. Próximo programa de lectura compartida padres e hijos, con mucho cariño. Y hay un eslogan que les voy a decir, un eslogan mío que me lo atribuyo porque yo lo escribí. Dice: un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la ignorancia. Gracias. Feliz día, feliz noche, feliz tarde.